Díaz-Canel amenaza al pueblo cubano. La paciencia de este pueblo tiene límites. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El mandatario cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel arremetió contra la sociedad civil cubana en su primer discurso como primer secretario del Partido Comunista de Cuba durante la clausura del 8º Congreso de la organización partidista. No vamos a permitir que los activistas, como ellos mismos se dicen, entre comillas, del caos, de la vulgaridad, del desacato, mancillen la bandera e insulten a las autoridades, dijo Díaz-Canel, quien consideró las víctimas de arrestos arbitrarios como personas que buscan desesperadamente ser detenidos para cumplir el mandato de quienes pagan, al sostener que los enemigos de la revolución aplican los conceptos de guerra no convencional contra Cuba, una guerra en la que todo lo banal, vulgar, indecente y falso vale, dijo el mandatario, que ignoró la profunda crisis de valores por la que atraviesa la sociedad cubana, en razón a la colectivización, el fallido ideal del hombre nuevo y la imposición ideológica por parte del gobierno y el partido que él mismo representa. La propia diplomacia cubana ha recurrido a actitudes marginales en cónclaves internacionales, donde, a golpes y gritos, ha pretendido callar las denuncias de violaciones de los derechos humanos de los cubanos. Algunos ejemplos remiten a la Cumbre de las Américas y a la propia Organización de las Naciones Unidas. En su intervención, el líder del gobierno y del Partido de Cuba ha declarado la guerra a quienes piensan diferente, considerándolos no solo como enemigos, sino como enfermos con trastornos mentales y antisociales. Son psicópatas con tecnología digital, siempre disponible, siempre a punto, en guerra abierta a la razón y a los sentimientos. Atacan no a un sistema político solamente, sino a las verdaderas urgencias del hombre, a lo que nos une como especie, dijo sobre quienes se oponen a su gobierno y lo expresan en el ciberespacio. Se trata de una manipulación y un abuso de poder irresponsable de quien insiste en ignorar que en Cuba es una sociedad heterogénea, a pesar de haber asegurado con anterioridad que Cuba a nadie se le persigue por no estar con la revolución. Un psicópata es una persona enferma que padece de trastorno mental, conocido como psicopatía, que es a su vez una patología de tipo psicológico que provoca un comportamiento caracterizado por la impulsividad, la hostilidad y el desarrollo de conductas antisociales. Para quien supuestamente debería representar a todo el pueblo de Cuba, más allá de las posiciones políticas, los enemigos son también lumpe y los mercenarios que lucran con los destinos de todos. A ellos, advirtió con tono amenazante quien ocupa el cargo de presidente de la República, que continuamente ofenden de palabra y de hecho a quienes no descansan, que la paciencia de este pueblo tiene límites. Pero la reacción de los cubanos no se hizo esperar. Díaz-Canel estrena su cargo de primer secretario, lanzando amenazas a la sociedad civil que disiente y se expresa en la isla, afirmó un ciudadano, quien se pregunta si acaso se aproxima otra primavera negra y señaló que debemos estar atentos. También la periodista Camila Costa observó que el presidente de Cuba aprovechó para amenazar a quienes se le oponen, lo cual, según dice, puede traducirse en un prepárese para lo que viene. De igual modo, en su discurso, Díaz-Canel convocó a emplear todos los recursos de la comunicación social, particularmente el trabajo en redes, para tratar los temas que estremecen a la sociedad y llamó a las instituciones a dar respuesta oportuna a los ciudadanos para favorecer la participación, la transparencia, la rendición de cuentas para mostrar los ánimos que mueven al país. Asimismo, invitó a aprovechar los espacios de comunicación para dar nuestra batalla como revolucionarios, aspecto que forma parte de su agenda desde su designación como presidente, como la creación del gobierno electrónico tras ordenar a los directivos abrirse cuentas en redes sociales. Hay que recordar que un nuevo decreto ley de telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico fue aprobado recientemente con el objetivo de contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio, y supuestamente para defender los logros alcanzados por nuestro Estado socialista. Aprobado por el Consejo de Estado, el instrumento jurídico pretende regular el acceso de la población cubana al ciberespacio y acentuar el control estatal sobre las comunicaciones en la isla, limitando la libertad de expresión. La preocupación del presidente sugeriría entonces
que una de las prioridades de su gestión es limitar que las noticias de abuso de poder lleguen a las redes sociales sin cuestionar prácticas ilegales de los órganos represivos. En las últimas semanas, una serie de detenciones arbitrarias y arrestos domiciliarios sin basamento jurídico han engrosado las denuncias de represión en la isla. El cerco policial al UNPACU, Unión Patriótica de Cuba, para prohibir asistencia médica y humanitaria de activistas a la población en Santiago de Cuba, precipitó una huelga de hambre y denuncias de la comunidad cubana e internacional. También el arresto violento de activistas como el Gato de Cuba y de artistas como Luis Manuel Otero Alcántara en sus domicilios, así como la vigilancia constante en las viviendas de reporteros como Luz Escobar, Ileana Hernández y Camila Costa, estrechan el espacio de las libertades individuales en Cuba, cada vez más amenazadas. En un contexto azotado por la crisis estructural del modelo económico y por los estragos del coronavirus, el sustituto de Raúl Castro en el PCC recurre a la amenaza y apuesta por tensar la cuerda a los ya famélicos derechos humanos de los cubanos. Siguiendo con las noticias, el elevador de Humberto López. ¿En qué elevador se montó el periodista Humberto López para salir en el penúltimo piso del poder castrista, es decir, para aterrizar de pronto en el Comité Central del Partido Comunista? La pregunta es pertinente porque permite evaluar también qué tipo de país se ha vuelto Cuba y cuáles son ahora los mecanismos que garantizan el ascenso social dentro de la rígida estructura ideológica. Hace algunas décadas la cosa estaba clara. Para entrar al Comité Central había que haber estado en la Sierra Maestra o pertenecer a la facción fiel de los que lucharon en el llano, ganarse ciertos grados dentro de las Fuerzas Armadas o del Ministerio del Interior conlleva también a entrar a ese exclusivo salón de decisiones. Hubo además quien escaló hasta allí por ser el director de algunas de las organizaciones de masas o por una fidelidad acompañada de méritos profesionales, los casos de artistas intelectuales orgánicos o científicos como Concepción Campa, que luego creó la vacuna contra la meningitis B y C. Otra opción eran los deportistas que le daban grandes alegrías al comandante en jefe. Francamente, no era que el resultado pueda calificarse de élite, seguro que nadie recuerda hoy a Coralía Mazar Artúnez o Fidel Parra Sontoya, pero al menos las reglas del ascenso incluían, además de la famosa trayectoria, un atisbo de responsabilidad y reconocimiento social. La situación ha cambiado, y ahora basta con convertirse en el vocero televisivo de la infamia. Pero Humberto es un vocero peculiar, de esos que le gusta meterse en la piel de su personaje, y que añade, cuando la ocasión lo requiere, villanías de su propia cosecha. Ya de por sí es triste convertirse en el encargado de ejecutar cada semana golpes a la reputación de las personas que no pueden defenderse ni disfrazar eso de periodismo. Pero el pasado 8 de abril de 2021, López no pudo contenerse y exhortó a que los miembros del movimiento San Isidro y del 27N fueran juzgados por traición a la patria, un delito que para la Constitución reformada de 2019 ampara la aplicación de pena de muerte. El paredón para los artistas pedía a este muchacho con gesto grave. Que Humberto López es un mal bicho lo dice hasta su propia tía, justamente molesta por una jugarreta de su hermano y su sobrino con la herencia familiar del padre fallecido. La pobre mujer, que tiene un hijo con una enfermedad degenerativa, ha denunciado que Humbertico y su papá la dejaron fuera del reparto y se llevaron hasta la batidora para molerle la comida al enfermo. No contento con mentir, manipular y difamar, se ha convertido en el representante de un caínismo reciclado, el joven fiscal que sirve como prueba de la continuidad represiva. Los resultados de sus méritos están a la vista, cuando el Centro de Investigaciones Sociales, ICRT, tuvo la ocurrencia de colgar en Facebook una especie de encuesta, del 1 al 10, ¿cómo evalúas la sección de Humberto López en la televisión nacional? Lo que le cayó encima fue tanto que la encuesta desapareció, se esfumó en las tinieblas de la noche virtual. Ahora Humbertico reaparece con una sonrisa de títere, en un sillón confortable del Comité Central, como para que no queden dudas de lo que se ha premiado. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas
de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.